Muy bien, lo que nos dice el método redox básicamente es lo siguiente. Pensemos en este átomo central, digamos que es un átomo de oxígeno y estos de color verde son cloros. Vamos a ilustrarlo. Entonces digamos que el cloro, si miran la tabla periódica, el cloro tiene, de sus valencias tiene la valencia 1, se escribe en forma de exponente, y el oxígeno tiene una valencia 2, en realidad es menos 2, vamos a tomarlo como 2, digámoslo así. El cloro va a operar con exponente 1 porque es su valencia 1, mientras que el oxígeno con valencia 2. ¿Qué significa eso? En realidad, si ustedes miran la molécula, el oxígeno tiene dos enlaces, dos electrones que tiene para compartir. Ese 2 es la valencia 2 del oxígeno. En cambio, el cloro solo tiene 1, ahí podemos verlo. Otro cloro también tiene 1, podrían ser 1000 cloros, pero cada uno solo tiene un átomo para compartir al mismo tiempo, mientras que el oxígeno tiene 2. Eso es lo que aparece entonces en el método redox inicialmente. Con el signo más significa que la molécula se está formando, se está relacionando o simplemente que están en reacción química. Pero el método redox también nos dice que cuando ya la reacción química ocurre, se nos transforma en lo siguiente. ¿En qué se irá a transformar? Pues bien, lo que va a ocurrir es que ese número 2 que tiene el oxígeno se va a escribir en la base del cloro y el 1 que tiene el cloro se va a escribir en la base del oxígeno. Miremoslo mejor de esta forma. El cloro asumirá ese 2 del oxígeno y el oxígeno asumirá ese 1 del cloro. Eso se llama un cruce de valencias, como se ve en la flechita están cruzadas, pero en realidad cuando se cruzan se escriben ya en la parte inferior, en la parte de abajo a manera de subíndice. Ahora bien, el 1 no suele escribirse, por lo tanto lo voy a borrar. Eso sería un método redox. ¿Qué molécula sería en este caso? Pues bien, quedaron dos cloros, como vemos en la molécula, un cloro por aquí, otro cloro por acá. Son dos cloros, ¿verdad? Por eso el cloro quedó con el número 2, mientras que el oxígeno quedó con el 1 que no se ve. Esta molécula claramente es un monóxido de dicloro en la escritura o metodología IUPAC, ¿ok? Mire que la expresión mono, que significa 1, corresponde a que hay un único oxígeno, 1, por eso se dice mono, mientras que el cloro tiene 2, por eso se escribió la expresión di. Noten ustedes que en la molécula se escribió primero el cloro y luego el oxígeno. Siempre se hará de esta forma cuando vamos a obtener óxidos, porque eso es lo que se trata, o de eso es de lo que se trata este método redox, de relacionar cualquier átomo de la tabla periódica con el oxígeno. Se escribe primero el átomo y luego el oxígeno, pero note usted que a la hora de nombrarlo, sí se nombra o se le da la denominación a la molécula primeramente con el oxígeno y luego con el otro átomo. Como en el ejército, a un soldado no le dicen Pedro Riaño, sino que le dirían Riaño Pedro, López Ancísar, así por el estilo. Entonces, aunque en la molécula se escribe después el oxígeno, a la hora de nombrarlo irá de primero. En este caso es un monóxido y el cloro son 2, un di, puesto que se usan los prefijos griegos de cantidad. El mono solamente será para el oxígeno, significa 1, el di es el 2, sabemos que el 3 se simbolizará con tri, el 4 con tetra y todos esos prefijos griegos de cantidad. Vamos a hacer un segundo ejemplo, que el cloro se va a relacionar también con el oxígeno, pero esta vez el cloro lo hará con su valencia 3 y el oxígeno como siempre con la valencia 2. Ustedes miran la tabla periódica, las valencias del cloro son 1, 3, 5 y 7, ya lo hicimos con la 1, ahora vamos a hacerlo con la valencia 3, es decir, cuando el cloro dispone de 3 electrones para enlace. En ese caso nuevamente vamos a hacer el cruce de valencias y ese 2 del oxígeno se va a ir a la base del cloro y el 3 del cloro se va a ir a la base del oxígeno, quedándonos la molécula entonces de la siguiente forma. Observe usted, el cloro quedará con un 2 que antes era el oxígeno, pero ahora como subíndice, y el oxígeno quedará con un 3 como subíndice. Ya no hay signo más, por lo que esta ya es el resultado de la reacción química, ya el más no existe, ya la reacción terminó, ya es un producto, es decir, es una molécula, digámoslo, estable. ¿De qué se trata ahora entonces? Como decimos en el caso del ejército o de la policía o de los bomberos,
llamamos primero por el apellido. Entonces no vamos a decir dicloro, no, vamos a decir este sería un trióxido, o simplemente trióxido de dicloro. Es el nombre que recibiría la molécula. 3 oxígenos y 2 cloros, trióxido de dicloro. Bueno, esa sería la explicación. Entonces ya usted lo que tiene que hacer en adelante, cuando tenga cualquier otro átomo, supongamos el cobre sería Cu, lo puede tomar con la valencia 1 como aparece en la tabla periódica, o lo puede tomar con la valencia 2. Tiene valencia 2 y valencia 1. Si fuera con la valencia 2, y el oxígeno como también opera con la valencia 2, en estos casos sabemos que cuando es par, en realidad lo que tenemos que hacer es simplificar. También hacemos el cruce de valencias, pero como son pares los dos, en este caso lo que hacemos es sacar y mitad. Entonces el 2 del oxígeno sería, para el cobre sería un 1, pero el 1 recuerde que no se escribe. Y el oxígeno tomaría el 2 del cobre, que también reducido a la mitad sería un 1, pero ese 1 no se escribe. Nos quedaría CuO, es decir, ¿cuál es el apellido? Oxígeno, ¿cierto? Entonces sería monóxido, porque mono significa 1, monóxido. ¿De quién? ¿De cuántos cobres? De ningún cobre, de un solo cobre, entonces monóxido de cobre. Note usted que no hay que decir monocobre, porque la expresión mono es reservada únicamente para el oxígeno. Las expresiones di, tri, tetra, penta, hexa y hepta sí se usan en los demás átomos, pero la expresión mono es reservada únicamente para el oxígeno. Ahí tendríamos un monóxido de cobre. Entonces la última conclusión es que cuando tengamos valencias 4, 6, 8, son pares, entonces las simplificaremos, trabajaríamos únicamente con la mitad. Muy bien.